Jueces, vamos a empezar. El libro de Jueces viene después de Josué, vientos. Viene después del libro de Josué. Ok, el libro de Jueces describe el periodo son en total 13 personas que estuvieron o que fueron enviados por Dios para ayudarlos para regresar a Él. No es la imagen a lo mejor que podamos tener de, no sé, la toga negra y los chinos blancos como en las películas, sino eran, vamos a llamar, héroes que Dios enviaba para poder rescatarlos, liberarlos y hacerlos volverse a Dios, ¿sale? Estamos hablando de un periodo de tiempo entre 300 y 400 años. Lo que nosotros vamos a estar viendo el libro de Jueces, y tristemente de repente se vuelve un poco como cansado de decir otra vez, pero describe muy bien nuestra forma de ser. Vamos a ver este ciclo una y otra vez en el libro de Jueces. Primero, sirven al Señor y estamos todos contentos sirviendo al Señor. Después empiezan a ceder un poco al pecado. Sirven al Señor, ceden al pecado. Siguiente paso, se esclavizan del pecado. Se vuelven ahora esclavos del pecado. Siguiente paso que nosotros vemos, ellos hablan al Señor, se arrepienten, Dios envía a un juez y son salvados del pecado. Sirven al Señor, ceden al pecado, se esclavizan y una y otra vez el mismo ciclo. Ahora, otra cosa que tenemos que ver cuando estamos leyendo el libro de Jueces, considerar lo siguiente. 1. Josué, el libro de Josué, lo que nos describió o lo que continuó fue esta historia, representando al individuo siendo liberado del pecado, saliendo de Egipto, pasando por el desierto, en camino a esa tierra prometida. Nosotros vemos que al principio ellos no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no creyeron a Dios, por su incredulidad. Y esa incredulidad los mantuvo vagando 40 años en el desierto. Pero cuando creyeron a Dios, entonces vemos el libro de Josué describe esa vida del creyente plena, completa, llena del Espíritu Santo, venciendo. Ahora llega el libro de Jueces. Y lo que nosotros vamos a estar viendo en el libro de Jueces es a un pueblo estando en la tierra prometida. Dios no los corre, Dios no los saca, Dios no los desecha, pero viven en la tierra prometida experimentando las consecuencias de su pecado. Y eso es algo que ayer, así hasta cuando terminé de estudiar, fui y le platicé a mi esposa, terminé de estudiar algo así como a las 10:30 y me quedé pensando en este asunto como hasta las 2 de la mañana. Ahí parecía loquito, a las 2 de la mañana estaba lavando el carro y todo pensando, yo creo que los vecinos han de haber enojado por la bomba y todo eso, pero bueno, este asunto que a veces nosotros podemos pasar por alto, porque muchas veces nos enfocamos, Dios es un Dios de gracia, Dios es un Dios de misericordia, y es verdad. Pero ellos estaban experimentando las consecuencias de sus actos. No era la retribución por su pecado, no, porque esa la cargó Cristo. Él pagó por nuestros pecados. Pero las consecuencias de su mal proceder las estaban llevando. Y en algunos casos, y ahorita vamos a ver, Dios les dijo, ahí se van a quedar. Y esto es algo de lo que nosotros tenemos que ver en el libro de Jueces. Vamos a estar viendo lo que Dios desea para nosotros, lo que Dios pone delante de nosotros, pero cómo las decisiones del hombre, y quiero que vamos a estarlo hablando mucho, pero Dios no termina de ser misericordioso, Dios no retira su gracia, pero ellos experimentan las consecuencias del pecado en su caminar con Dios, ¿sale? Entonces vamos a empezar. Vamos al versículo 1. ¿Alguien me podría ayudar a leer el versículo 1 al 4? Y versículo 5 dice, y hallaron a Adoni-Bezek en Bezek, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo y al fereceo. Mas Adoni-Bezek huyó, y le siguieron, y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Entonces dijo a Adoni-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios, y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Entonces, se presenta esta primera porción. Están preguntando, muere Josué y dice, bueno, ¿quién va a seguir con este proceso de seguir conquistando y todo eso? ¿Quién pregunta?
Todos preguntan, ¿y quién dicen que va a continuar? Judá, ok. ¿Y qué hace Judá? Después de preguntar, Dios le dice, tú Judá vas a continuar, vas a empezar. ¿Y qué hace Judá? Le llama a su hermano. Aquí podríamos decir, oye, qué chido, se llevaban re bien y entonces... Pero quiero que pensemos lo siguiente, Dios le dice a quién, y Judá ¿qué hace? Pide ayuda, ¿no? Ahora, no está mal pedir ayuda, no es lo que nos está diciendo el texto, pero ellos tenían una batalla que pelear. Podríamos pensar que como vivían en un mismo territorio y Judá y Simeón compartían un territorio, bueno, van a ir juntos. Pero aquí quiero que empecemos a ver lo siguiente. Dios había llamado a algo a Judá. Y por más que hermanos que fueran, finalmente, y aquí lo sigue describiendo el texto, el que tenía que pelear la batalla y de quién iban a ser las victorias o los fracasos de quién eran. Y es exactamente lo que tú tienes que ver. En tu caminar con el Señor, somos un cuerpo. Nos podemos animar los unos a los otros. Hoy estamos escuchando una palabra. Pero finalmente, tu relación con quién es y con quien tienes que aprender a caminar es con Dios. Todos podemos participar en eso, pero tú tienes que caminar con Dios. Y finalmente, en los momentos de dificultad, con quien vas a estar es con Dios. No siempre va a haber personas alrededor tuya. Y tienes que aprender a caminar con Dios individualmente. Ahora, encontramos en este relato algo interesante que no está puesto al azar. Está este rey, y este rey ¿qué reconoce, hermanos? Este rey reconoce que esto que está sucediéndole fue consecuencia de lo que él hizo, ¿sí? Entonces van, y esto lo vamos a ver mucho en el libro de Jueces. Si te gustan panzas abiertas y tripas derramadas y estacas enterradas en la cabeza, este es uno de los libros para ti. Vamos a ver como relatos muy gráficos acerca de lo que hacían. Y aquí nos dice que le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Ok, entonces está este hombre, le cortan los pulgares y él entiende y lo dice, esto es resultado simplemente de lo que yo hice. Y como yo le hice a otros, esto ahora yo lo estoy experimentando. Ok, lo vamos a dejar ahí. Después, versículo 8. Y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y le tomaron y pasaron sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba. E hirieron a Sesai y a Ahimán o Jimán y a Talmai, ¿sale? Y de allí fue a los que habitaban en Debir, antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa, seguros Axa, mi hija por mujer. Y le tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y le dijo a Axa, le dio a Axa por mujer. ¿Alguien puede leer el versículo 14 y 15? Ahora, cuando estuvimos estudiando el libro de Josué, si no estuviste con nosotros, me gustaría comentártelo, estábamos hablando que a lo largo de todo el libro de Josué, Josué era un prototipo, estuvimos hablando de un prototipo de Jesucristo. Representaba algunas características de lo que Jesucristo vemos cumplido en el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos y llegamos al punto de Caleb, decíamos que él era un prototipo, en algunos capítulos ejemplificaba la obra del Espíritu Santo. Ahora nosotros aquí podemos recordar y podamos ver, le da a su hija y ella pide pide un don, pide un regalo y pide fuentes de arriba, fuentes de abajo, pide y pues le dan esto, ¿no? Ok, después, y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Sefat. Y los soltaron y pusieron por nombre a la ciudad de Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con ¿quién? Porque él lo había enviado y entonces estaba con él. Quien arrojó de las montañas y entonces era victorioso en las montañas, pero
no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros cerrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho. Y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac, mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Ahora, versículo 22. También, ¿puede leer alguien del 22 al 26? Recuerden, nosotros empezamos a ver, muere Josué y alguien tiene que continuar. Ahora, la conquista de esta tierra prometida, el seguir peleando las batallas, cuando estuvimos en Josué, veíamos y leíamos que representan que el creyente que está viviendo en Cristo, que está perseverando en Cristo, tiene, a través de la fe en Cristo, a través de la palabra, Dios sigue haciendo el proceso de santificación, va quitando cosas y nosotros tenemos que ir dejando esas cosas, poniendo por obra su palabra, continuando, peleando contra el pecado. Hemos tenido la victoria. Ahora, vemos aquí estos hombres haciendo eso. Se encuentran a un primer rey, Dios le dice, tienes que continuar. Y entonces aquí partimos de esto. Dios le dice a Judá, tienes que continuar. Continúa este proceso, conquista la tierra prometida, saca lo que resta. Entonces, nosotros podemos recordar las palabras de Jesucristo. Cuando Él habla acerca de los discípulos, de la importancia de no menospreciar la poca levadura, porque dice que un poco de levadura, ¿qué? Entonces, Dios nos anima a que Él ha transformado nuestras vidas, pero necesitamos no satisfacer los deseos de la carne, sino buscar las cosas del Espíritu. Y conforme nos vamos acercando a la palabra, perseverando en Dios, nos dice en el libro de Juan que perseveramos en su amor, y Dios que nos ha salvado, Él continúa ese proceso de santificación. Primera de Juan capítulo 2, por si lo quieres leer. Ahora, ¿qué es lo primero que nosotros vemos aquí? Un testimonio. ¿Qué testimonio? De que lo que siembras, cosechas. Entonces este hombre reconoce, tiene una conciencia y la expresa a los que lo vencieron y a nosotros el día de hoy, que las cosas que nosotros hacemos tienen consecuencias. El pueblo de Dios lo vio, lo escuchó, fue testigo, lo consideró para después. No. Ahora, tenemos que recortar Corintios. Segunda de Corintios nos describe algo similar. También nosotros lo tenemos que ver en Romanos, pero nos dice que todas las cosas que antes fueron escritas, ¿para qué fue? Para nuestro testimonio, para que viendo no las repitamos. Entonces aquí nos está recordando esto. Y yo creo que tú y yo, lo he visto en mi vida, hemos podido ver ejemplos de otras personas que siendo salvos decidieron ceder al pecado y lo que sucedió en sus vidas. Si estuviera escrito en mexicano, diría, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Si nosotros estamos viendo las consecuencias del pecado, si lo estamos viendo en los otros, si lo estamos leyendo en la palabra, es para que lo consideremos y sepamos que todo tiene una consecuencia. Leímos apenas Judas, y cuando estuvimos leyendo Judas, nos habla de algunos ejemplos y dice, si Dios no perdonó a los ángeles que abandonaron su propia morada, y estuvimos hablando, explicamos, no estamos hablando de una pérdida de la salvación, estamos hablando de consecuencias. Y esto es algo que tú tienes que entender, porque cuando nosotros venimos a Cristo, nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados. Somos perdonados. Pero ¿por qué nos arrepentimos si ya son perdonados? Porque necesitamos reconocer nuestro pecado delante de Dios y agradecerle y pedirle que Él limpie nuestras vidas. Pero lo que estuvimos estudiando en Hebreos es que este pecado trae consecuencias. Este pecado no nos separa o no borra nuestra salvación porque nosotros estamos buscando caminar en Él, nos apartamos del pecado porque tenemos evidencia de ser salvos. Pero muchas veces este pecado puede traer consecuencias. Y aquí lo están viendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede después? Aquí nosotros vemos el otro ejemplo. Nos recuerda el ejemplo de Caleb y nosotros lo volvemos a ver más adelante. Como él, no importando, ¿te acuerdas cuántos años tenía aquí Caleb cuando derrotó a estos 3 hijos de gigantes? Es como vuelve a recontar, tenía cerca de los 80 años. Y tenía 80 años, dice, yo todavía estoy fuerte, todavía puedo, denme este como territorio y yo voy a ir a vencer a los gigantes. Y va y vence a estos 3 gigantes. Y representa estos conflictos, esas áreas a conquistar en nuestra vida.
Y este hombre, no importando la edad, se fortalece en el Señor y Dios le da la victoria. Y vemos aquí el resultado sobre sus hijos. Entonces podemos ver aquí una figura, un modelo acerca de pide y se te dará. Y entonces ella pide y vemos que él era una imagen, la estuvimos leyendo en el libro de José, del Espíritu Santo. Y tenemos que recordar, Lucas nos los dice, si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, y vemos a Caleb siendo un humano, y si tú siendo humano das buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos dará al Espíritu Santo al que se lo pidieran? Y entonces nosotros podemos aquí recordar o empezar a hacer memoria de que si nosotros necesitamos algo, necesitamos luchar con el pecado, necesitamos vencer alguna área, podemos pedir a Dios y su Espíritu Santo, que nos convence de justicia, juicio y pecado y nos guía a toda verdad, nos fortalece para llevar todo este asunto, ¿no? Ahora, después nosotros llegamos aquí a vamos a decir un primer revés, versículo 16 al 21, vemos que estas personas son exitosas o pueden vencer en el lugar alto, en los montes, pero cuando bajan al valle no pueden vencer. Ahora, cuando están en el monte dice que Dios estaba con Judá, pero cuando no van al valle no pueden derrotar. ¿Dios ya no estaba con Judá? No, Él estaba con él, pero encontraron una resistencia, un problema y no pudieron vencer ahí. Habían perdido la batalla, no completamente, tenían que perseverar. Y nosotros podemos recordar un ejemplo en el Nuevo Testamento. Los discípulos son enviados para sanar enfermos, sacar demonios, suben al monte de transfiguración y esos son momentos hermosos. Ven a Dios, ven a Cristo glorificado, a Moisés, a Elías. Y Pedro se emociona y tiene toda esta conversación de buena cosa nos es quedarnos aquí. Bajan al valle y ¿qué es lo que sucede? No pueden cumplir la misión que se les había dado. Y entonces tienen que preguntar ¿qué es lo que está sucediendo? Si nosotros acabamos de ver algo glorioso. Y Jesús les dice que esto había sucedido, el resultado de esto era porque este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, ellos ni oraban ni ayunaban. Es decir, que ese momento glorioso que tuvieron de relación con Dios tenían que trasladarlo a su vida diaria, a los problemas diarios. Y esos problemas diarios tenían que ser afectados por su comunión con Dios. Vamos rápido, pero vamos a llegar a un punto. Ahora, versículo 22. Nosotros podemos ver que la casa de José subió contra Betel y Jehová estaba con ellos. Ahora aquí sucede una cosa interesante. Está una ciudad fortificada y nos dice, fueron contra Betel, pero no se llamaba Betel. ¿Cómo se llamaba antes? Luz, ¿no? Betel era el nombre que le pusieron después. ¿Qué significa Betel? ¿Alguien se acuerda? Casa de Dios, casa de Padre. Ok. Entonces ven toda una ciudad fortificada, no saben ni cómo entrar, pero ven que una persona entra y sale. Entonces se acercan a él y le dicen, oye, si nos dices cómo entrar y cómo salir y para derrotar la ciudad, vamos a tener misericordia de tu vida. Les dice, entran, conquistan la ciudad y perdonan a esta persona, tienen misericordia de él. Y esta persona tiene testimonio del poder de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace después? No se queda a vivir en Betel, en casa de Dios, sino que se va a otro lugar. ¿Y qué hace? Vuelve a fundar una ciudad con el mismo nombre de la ciudad en donde estaba. Y entonces, vivía en Luz, derrotan Luz, Dios lo derrota, cambian el nombre a casa de Dios, se va a otro lugar y vuelve a fundar Luz. ¿Por qué? Nosotros tenemos que ver qué es lo que está sucediendo, a dónde nos está tratando de llevar este texto. Primero vemos a una persona motivada, queriendo avanzar, queriendo buscar la voluntad de Dios. Dios le dice, continúas tú. Nosotros podemos ver que hay un testimonio de las consecuencias del pecado, vemos la mano poderosa de Dios, vemos el testimonio de alguien que confió en el Señor y se fortaleció en el Señor y venció, no importando la edad, a los gigantes. Vemos la resistencia normal en esta lucha, no pudieron vencer, pero Dios estaba con ellos. Vemos el poder de Dios aquí, pero vemos por otra parte a una persona que habiendo visto la misericordia de Dios y transformar Dios algo en casa de Dios, va y vuelve a edificar aquello que Dios había destruido. Ok, y entonces vemos aquí en el versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y a sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo,
y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. En el libro, en las cartas de Juan, en el capítulo 3, nos dice que nuestra victoria no es la de nuestra fuerza, sino que Él ha vencido. Lo que nosotros vemos aquí es que Dios les había pedido que sacaran a todos los pueblos que estaban ahí. Todos, completamente todos. Pero llegó el momento en el que ellos consideraron que no era necesario sacarlos, porque esto, ¿qué les presentaba? Un beneficio económico. Okay. Dios les da la orden de saquen a todos los pueblos, elimínenlos. Y ellos dicen, podemos hacer algo mejor, Dios. No necesito eliminarlo porque esto me produce un beneficio económico. Y quiero que notes, hermano, que al principio del capítulo sigue el testimonio de las consecuencias del pecado. Pero estas personas, viendo la mano poderosa de Dios, lo que Dios podía hacer, consideraron que permanecer o que dejar ellos eso ahí podía beneficiarles en algo y que lo podían controlar, porque dice que se sintieron fuertes. Quiero que nosotros el día de hoy podamos considerar, estuvimos últimamente en Judas, en Pedro, el cual nos ha hablado acerca de los peligros de alejarnos de la palabra y de alejarnos de Dios. Y nosotros vimos el testimonio en el libro de Judas de lo que puede producir o cómo se puede comportar alguien que en algún momento tuvo cierto conocimiento y se alejó. Y hermano, hermana, estoy convencido que entre los que estamos aquí, y no es una cosa mística, no, porque es lo normal, Dios te ha pedido hacer cosas, te ha pedido dejar cosas y te ha pedido empezar a hacer cosas. Si tu caso es como este, que sientes que controlas aquello que Dios te pidió que lo dejes, tarde o temprano vas a caer en el ciclo que describe el libro de Jueces. Ceder al pecado porque piensas que controlas y después esclavo del pecado. Ahora, una razón puede ser que te esté beneficiando en algún sentido. Puede ser económicamente, puede ser la satisfacción, el placer, puede ser lo emocional, puede ser una relación, puede ser el trabajo, puede ser una actividad, yo qué sé. Pero si Dios te ha estado pidiendo que dejes algo o empieces a hacer algo y tú, por el beneficio que estás obteniendo de eso y por tu falsa percepción de que lo puedes controlar, no lo has hecho, quiero que pongas el día de hoy mucha atención para lo que vamos a leer. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Nalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Y sucedió que durante un tiempo los beneficiaron económicamente. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Y quiero que veas que esto empezó a replicarse en todas las ciudades, en todas las tribus. Vieron lo que unos hacían y empezaron todos a reproducir la misma conducta. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbim. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo sacó, lo hizo tributario. Y al límite del amorreo fue desde la subida de Acarabim, desde Sela hacia arriba. Entonces, ellos percibieron que los iban a mantener tributarios durante el resto de la vida. Y puede ser que a las personas que se están describiendo aquí, a esa generación, los mantuvieron tributarios, obtuvieron un beneficio. Ahora, que ellos obtuvieran un beneficio, ¿quitaba que fuera desobediencia? ¿Sí o no? Que ellos obtuvieran un beneficio, ¿simbolizaba la bendición de Dios? ¿El beneficio provenía de Dios o provenía del diablo? Va a decir, no sé de qué. No,
O de Dios o del diablo. No le vamos a como que tratar de... Si no viene de Dios algo, proviene del mundo. Entonces este beneficio no estaba siendo producido por Dios, no era bendición de Dios. Ellos estaban experimentando un beneficio, desobediencia, y pensaban que estaban bien. Y puede ser que estés a la mejor en esta etapa, en la que encuentras o experimentas cierta retribución, cierto placer, cierto beneficio acerca de lo que estás haciendo. Pero eso no quita que sea desobediencia y tienes que entender que esto no proviene de Dios. Ok. Podríamos decir, bueno, ¿acabó la historia? No. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim. Y cuando encontramos al ángel de Jehová podemos hablar acerca de una una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Y les dijo, ¿qué les dijo? Yo los saqué de Egipto y los introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Alguien podría leer del 3 al 5? Y Boquim quiere decir sollozos o llanto o lágrimas. ¿Qué fue en lo que acabó esta situación? Dios les dijo, yo les advertí que sacaran a todos ellos. Y porque ustedes deciden continuar en esto, yo no los voy a sacar. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo descrito aquí? Un grupo de personas que tenían la capacidad en Dios de vencer a estos pobladores, que sí implicaba un esfuerzo, implicaba una decisión, implicaba salir a batalla, pero Dios les había prometido que iba a estar con ellos. Dios te ha prometido que va a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Tienes la capacidad para vencer el pecado? Juan nos dice que el que ha nacido de nuevo, capítulo 3, no peca o no permanece en pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Bíblicamente, el nuevo nacimiento produce en el creyente la capacidad de alejarse del pecado. ¿Qué implica? Decisión, esfuerzo, sí, perseverancia, sí, dependencia en el Señor. Dios hace la obra, pero si tú decides dar lugar al pecado, ceder algo al pecado, puedes caer en esta situación en la que diga Dios, ¿quieres eso? ¿Quieres experimentar esas consecuencias? Yo no voy a hacer nada hasta que tú lo decidas. Y puedes experimentar esto que leíamos, esta sensación que viene al creyente del alejamiento de Dios, el contristar al Espíritu por falta de el pecado, por causa del pecado, y entonces que el creyente tenga que batallar por sus propias cuentas. Ahora, ellos no se arrepintieron, simplemente sufrieron las consecuencias y lloraron. Y Corintios nos describe, 2 de Corintios capítulo 7, esta condición. Ese arrepentimiento, ese dolor que produce, esa tristeza que produce arrepentimiento, dice que eso viene de Dios, pero también la tristeza que produce muerte, que es alejamiento de Dios. Y eso es lo que llegan a experimentar algunos creyentes, que Dios les dice, no hagas esto, no vayas por allá, empieza a hacer esto, deciden desobedecer, ¿y qué es lo que produce? Más alejamiento de Dios. Ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero leer, es que estoy triste, es que Dios no me entiende, es que Dios me contesta. ¿Qué es lo que produce? Este alejamiento, más pecado. Ahora ellos no se arrepintieron. Vamos a ver qué es lo que sucede en el versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y uno dice, bueno, ¿no que ya se había muerto? Acuérdense, ellos a veces hacen paréntesis o vuelven a reiterar en algunos asuntos. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió José, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación. ¿Qué pasaba con esta generación? No conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses del pueblo que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová,
y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Vemos que ellos deciden no sacar a estos pueblos, deciden dejar estas áreas, y Dios les dice, yo no lo voy a hacer por ustedes. Ellos van a ser un azote para sus vidas. Y ellos deciden permanecer así. No se arrepintieron, lloraron por las consecuencias, le chillaron a Dios, pero no tomaron acción. Y tú puedes llorar, yo puedo llorar las veces que quiera, tirarme en el piso, pero si no obedezco, las cosas van a seguir en el rumbo que Dios ha descrito. Pero las cosas no se van a quedar ahí, hermano. Sigue la siguiente generación. ¿Y qué es lo que ellos vieron? Que sus padres se dieron al pecado. Pero ellos no simplemente los hicieron tributarios, ellos se unieron a esas naciones. Y como resultado, la siguiente generación fue más perversa que la primera. Estaba hablando ayer con mi esposa de una persona que conocimos hace tiempo. Esta persona muchas veces hablaba acerca de un llamado. Y no solamente un llamado, sino una instrucción muy directa que Dios le había dado acerca de esto, hacer unas cosas. Pero no lo hizo. Y entonces él decía siempre acerca de que tenía que primero levantar un negocio y primero te decía que Dios había dicho esto, después que el negocio, y así estaba. El chiste es que pasó el tiempo, pasaron los años. Interesantemente, el día de hoy, sus hijos no están en la iglesia, están en el negocio. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Los negocios son malos, no te pierdas en ese punto. Él tenía una dirección, algo que hacer. No lo hizo. ¿Qué es lo que produjo? Que ahora sus hijos estén ahí metidos en lo que él puso su corazón. ¿Qué es lo que vemos cuando los padres permiten o abren ciertas áreas de vicios en su vida? Los hijos lo van a reproducir. ¿Estamos hablando de maldiciones? No, estamos hablando de consecuencias normales. ¿Y qué pasa si nosotros las reprendemos? ¿Y qué pasa si nosotros las atamos? No pasa absolutamente nada mientras no obedezcas. El asunto no es reprenderlas, porque si las reprendes se ríen. ¿De qué sirve un cigarro si te lo pones a reprenderlo? No sirve de nada, mejor písalo y tíralo a la basura. Eso es más contundente. Y no estamos hablando de maldiciones, vuelvo a repetir, estamos hablando de consecuencias normales y naturales. ¿Qué es lo que sucede? Ayer estábamos con los jóvenes y ellos tuvieron su tiempo de alabanza y estaban acá, estaba sentado allá y yo los estaba viendo y me quedé pensando que qué pasaría si todos los viejos nos muriéramos de repente como en las de Marvel, ¿no? Que desaparecemos, el blip. Si ellos seguirían, o sea, en serio me quedé con esa duda, si todos los viejos nos muriéramos y quedara nada más a lo mejor los de 25 para abajo y los de 30 van a decir, ay no, también 25 para abajo, si ellos continuarían, o sea, si en 3 meses esta iglesia seguiría funcionando. Me intrigó saber eso. O si el ejemplo, el testimonio que como familias, como padres les hemos dado, los harían regresar al mundo. Eso es algo que te tienes que preguntar. Porque definitivamente nuestra conducta no solamente tiene repercusión en nuestra vida, sino en lo que nos rodean. Y tú puedes hablar acerca de un ejemplo, puedes decir 1000 palabras, 1000 versículos, pero aquellas cosas que también permitas y dejes van a tener un eco en los que te rodean. Cuando estuvimos estudiando las cartas de Juan, en el capítulo 3 también, hablábamos de esto, que el pecado es una falta de amor, porque el pecado afecta a nuestra familia. Y necesitamos ver el ejemplo aquí del pueblo de Israel, que ellos pensaron que podían controlarlo y a lo mejor eventualmente lo controlaron, pero sus hijos se entregaron con todo a esas naciones y se mezclaron y encendieron a ira el furor de Dios y experimentaron la retribución de sus decisiones, pero también de las decisiones de sus padres de haber menospreciado al Señor. Y quiero que puedas considerar esto, hermanos. Tus decisiones no solamente te afectan a ti, afectan a todos los que nos rodean, a todos los que te rodeamos y nos rodeamos. Ahora, esto no se va a quedar ahí nada más, sino que, versículo 11, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y nosotros podemos decir, bueno,
Pero no empezamos a hablar acerca de un Dios misericordioso y lleno de gracia, Dios de Padre de misericordia. Sí, ellos seguían en la tierra prometida. Él no los desechó. Él estaba con ellos. Pero su gracia ahora, su amor ahora, se mostraba de esta forma, haciéndolos encontrar fastidio en ese tipo de vida y volverse a Él. Y ellos podrían, a lo mejor los padres, decir, vamos a orar por nuestros hijos para que no pase nada. El asunto no era aquí ya bendecirlos, el asunto era abandonar el pecado, tomar las decisiones congruentes a la situación que se estaba viviendo. Y como creyentes podemos perder tiempo en decir, no, ¿sabes qué? Lo que necesito es una Biblia más grande. No, lo que necesito se me hace es meterme a estudiar teología. No, lo que necesitas es obedecer a Dios. Obedece lo que ya sabes. Versículo 16. ¿Lo puede leer alguien, por favor? Y entonces aquí nos recuerda algo. Porque podríamos decir, ay, pobrecitos, ellos, pues qué culpa tenían ellos, sus padres fueron los obedientes y por eso, no. Dios envió jueces con palabra para ellos y ellos pudieron haber tomado una decisión. Yo eso lo he escuchado mucho. Hoy, pequeñitos de 40 años diciendo, es que mis padres no me educaron. No inventes, o sea, tienes la palabra, tienes a hermanos que te rodean, que te han hablado, tienes que tomar una decisión. Entonces, Dios envió a jueces, les hablaron, pero no obedecieron los mandamientos de Jehová. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que le oprimían y afligían. ¿Alguien puede leer el 19? Y en el 20 vemos algo terrible. Dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dios les describe cuáles son las consecuencias, no lo hacen caso, las consecuencias llegan a la siguiente generación, que tampoco hizo caso. Dios envió a personas a hablarles, no hicieron caso. Dios envió su palabra, no hicieron caso. ¿Y qué hizo Dios? Ok, estas consecuencias van a ser permanentes. Muchos hemos llorado porque han venido consecuencias a nuestras vidas, pero tristemente nuestro lamento no es porque hemos desobedecido a Dios, sino por el dolor que producen las consecuencias. Dios en su misericordia muchas veces nos ayuda a sobreponernos a esto, obedecemos y caminamos. Pero hay casos, hermanos, en los que la falta de obediencia constante y reiterada te va a llevar a que las consecuencias tengan un desenlace definitivo y que esas consecuencias las experimentes de aquí hasta que seas reunido con el Señor. Pastor, no me asuste, es exactamente lo que quiere el libro de Jueces, que entiendas que Dios quiere tener misericordia, Dios quiere hacerte vivir una vida plena en Él, pero esa vida plena está en la obediencia. Dios no prohíbe el pecado porque sea malo, porque es malo lo prohíbe, por las consecuencias que produce en tu vida. Dios no es el que trajo el juicio, el pecado es el que trajo la muerte, la decisión del hombre de permanecer en esa conducta. Sus decisiones fueron las que les hicieron experimentar eso. Ahora, tenemos que unir todo el capítulo. ¿Qué es lo que sucedió? Dios les había dado una dirección. Y al igual, Dios ha dado una dirección a tu vida. Te ha dicho qué es lo que tienes que hacer. A través de su palabra, a través de algún estudio, a través de algún hermano. Dios ha hablado a tu corazón qué es lo que tienes que hacer. ¿Es algo colectivo? Sí, pero también es algo individual que tú tienes que decidir, que tú tienes que caminar. ¿Qué es lo que vas a ver? En tu caminar vas a ver testimonios y ejemplos de cómo se ve no seguir a Dios. Y cuando los veas estos, recuérdalos. Dios no es como, si no te duermes se va a venir el coco. No, o sea, Él quiere que veas lo horrible que es vivir apartado de Él. Dios también te va a mostrar la maravillosa, lo hermoso que es el poder de Dios en tu vida, caminando, teniendo victoria sobre estas áreas. Pero tienes que considerar, como cuando llegamos al versículo 22, que va a haber hombres, y posiblemente pueda ser ese tú, que Dios elimina algo en su vida y absurdamente va y lo vuelve a edificar.
Y si Dios te ha liberado de algún pecado, si te ha alejado de alguna circunstancia, amistad, circunstancia, lugar, no vuelvas a edificar aquello que Dios ha destruido. Es absurdo. Ahora, no pienses que porque algo relacionado con lo que Dios te ha dicho que dejes de hacer te traiga beneficio, es que Dios ha dicho siempre no, siempre sí continúa en eso. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso que tú pensabas dominar te va a dominar. Y lo que nosotros leímos en el Nuevo Testamento, que cuando somos dominados de algo, somos esclavos de ese algo, hablando del pecado. Y no importa qué tan pequeño sea el inicio, el pecado va a regresar y va a morder la mano completa y te va a poseer completamente. ¿Qué es lo que vemos? Que no solamente los afectó a ellos, sino a los que les rodeaban. En el primer sentido, ¿cuál fue? La actitud de uno se contagió a los demás. Y es donde entra la disciplina de la iglesia. Si nosotros permitimos entre nosotros pecado, lo vamos a seguir reproduciendo. Otros van a ver y van a decir, mira, el hermano hace esto, yo también lo puedo hacer. ¿Y que con qué cara les vamos a decir que no? Pero si nosotros enfrentamos el pecado y no somos condescendientes con el pecado, damos un ejemplo, damos un testimonio de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? No solamente en nuestros contemporáneos, sino los que siguen. ¿Y qué? Bueno, aquí vemos que las consecuencias primero fueron temporales, experimentaron la retribución de su alejamiento a Dios, pero tarde o temprano podemos ver personas que esas decisiones los llevaron a tener una marca de por vida. Déjame ser más específico. Estoy seguro, y vuelvo a repetir, no es porque, no voy a decir es que Dios me lo está revelando, es obvio. Muchos de aquí están en decisiones similares, en las que han estado siendo tentados por algún pecado. Si tú continúas por ese camino, puede ser que tomes una decisión que destruya tu familia, que destruya tu trabajo, que destruya tu testimonio y que tenga decisiones permanentes. Si tú continúas en el alejamiento a Dios, puede ser que te veas en un par de días, semanas, en una condición en la que no te gustaría. Ahora, quiero que veas que lo que estamos viendo aquí es un acto de misericordia de Dios, porque Él no nos deja extraviarnos. Estas consecuencias vienen para que podamos recordar que esta no es nuestra vida, que esta no es la forma en la que debemos de vivir y que esto es lo que no es lo que quiere para nosotros. Hermanos y hermanas, el que haya sido capaz de evadir consecuencias durante un tiempo no quiere decir que Dios haya cambiado de opinión con respecto a lo que te pidió. Y puede ser también que a lo mejor experimentes tu parte de las consecuencias, pero dejes a otros un problema y que tu testimonio venga a ser piedra de tropiezo para muchos. Termina este capítulo recordándonos que las consecuencias en el caso de algunos fueron permanentes. Y en 2 semanas vamos a llegar al capítulo 5 de la carta de Juan y vamos a hablar acerca de ese pecado que es de muerte, que produce muerte. Y vamos a ver también y vamos a hablar un poquito acerca de cómo en muchas circunstancias Dios en su misericordia nos tiene que frenar de golpe, quitando a veces la vida, experimentando circunstancias cambiantes. ¿Para qué? Como un acto de misericordia. Dios no había desechado a Israel, Dios no había retirado su promesa, Dios no los había corrido de la tierra prometida, pero sus decisiones los habían llevado a vivir en la tierra prometida como si fuera el desierto. Y tú puedes decidir si quieres vivir esta vida del creyente que podría y debería y es plena, llena del Espíritu, como si anduvieras vagando en el desierto. Vamos a orar. Padre, gracias porque el día de hoy pudimos iniciar este estudio en el libro de Jueces. Padre, quiero rogarte por todos los que estamos aquí, Señor. Sabemos que tú tienes cosas que tratar con nosotros, Señor, y que en tu amor quieres librarnos de estas consecuencias, de vivir este tipo de vida, Señor. Haznos ver, haznos escuchar y ser dóciles a tu voz, Padre. Te bendecimos. Amén.